Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Maxi Guerra. ¿Qué tal estás, Maxi? Hola Javier, qué alegría estar acá en el hotel. Estamos acá en el hotel, pero en Montevideo. Nos hemos venido aquí al Centro Cultural Español, un edificio precioso, porque estamos aquí dentro del Festival Sonora de Podcast. Y tú, además, eres el autor de un podcast que me encanta, Gastropolítica. Me gusta más cómo lo defines, el podcast. ¿Cómo te gusta decir siempre? Gastro, política, se entiende. O sea, no necesito dar vueltas de decir, bueno, este es un podcast donde se demuestra que la gastronomía no es solo cocina y más. No, o sea, si se llama gastropolítica no le tengo que dar muchas vueltas. Y eso para mí es como un contrato con el oyente inmediato de yo no me voy a poner en un lugar de hablarte de arriba ni de hablar de un lugar de pop intelectual o académico, sino vamos al hueso. Sí, además creo que lo haces muy bien, ese contrato con el oyente que dices, de cómo cuentas historias. Además, creo que cuentas historias, pues a lo mejor alrededor de un alimento, alrededor de un plato, alrededor de algo relacionado a la gastronomía, pero saltas de la literatura al arte, a la música, a la cultura, y al oyente le llevas de aquí para allá y son podcasts cortos, pero con mucha sustancia y potentes. Sí, para mí la clave del formato tiene que ver con esa búsqueda de la levedad, que para mí es como un gran valor, que es yo tengo que absorber todo el peso que pueda de los materiales alrededor para devolverle al oyente lo más leve que pueda. O sea, sin subestimar, o sea, sin hacer algo ligero en el sentido de pasar por arriba de los temas, sí toco muchas veces temas complejos y disparo hacia lugares que a veces requieren un nivel de atención muy grande, pero a su vez yo tengo que lo que emerja llegue con su expresión mínima. Para mí eso es 100% clave y eso fue absolutamente definitorio en lo que iba a ser. Y además eso, tocas temas como el café, Pelé, el futbolista, Saddam Hussein, George Orwell, Alessandro Barico. Hablas de vino, hablas de limoneros, hablas del escorbuto, de la enfermedad y el grupo musical, hablas de la mafia, hablas de Marinetti, hablas de cafeteras. Es increíble cómo manejas y cómo saltas de continentes, de culturas, de siglos, y lo haces de una manera muy entretenida para el oyente. ¿Cómo fue un poco cómo te dio por empezar a investigar sobre estos temas y a encontrar porque creo que el verdadero mérito es encontrar ese hilo invisible entre una canción, entre un tema, entre un político? Sí, yo creo que la virtud central de Gastropolítica como formato es esa, la de unir los puntos y elegir los puntos a veces no más obvios, quizás más lejanos. Esa cuestión a mí me gustaban los libros de actividades infantiles, cuando tenías 100 puntitos para unir y generabas formas, no sé, a Pinocho o a Dumbo o a lo que sea, y que en realidad la figura que se termine armando sea extrañísima, termines armando algo que creías que era un pajarito, como es un ave fénix demencial o un Pokémon ultra evolucionado. Y claro, creo que esa unión de los puntos tiene que ver con una prehistoria a mi interés por la gastronomía o a mi interés consciente por la gastronomía, porque termino uniendo puntos de zonas que me interesan desde siempre, o por lo menos desde cierta adolescencia o adultez. A mí, por ejemplo, el futurismo y las vanguardias artísticas fue algo que desde que me acerqué en el liceo me interesaron mucho, y nunca lo asocié a la comida. Recién a partir de los 20 empiezo sí a leer más sobre gastronomía per se, y llegado al punto de decir, bueno, si los futuristas trataron de prohibir la pasta, ¿cómo es algo que no va a entrar en una narración que yo haga sobre la relación de fascismo y comida? Entonces, ese punto no lo uní porque en el momento leyendo sobre comida, pensando que voy a hablar de la cafetera Vialetti, está bien, vamos a hablar de futurismo. Sino ya lo tenía, ese punto muy lejano, y bueno, y se unió. Y también creo que el podcast, a diferencia de lo que hacía en la radio, porque yo previo a Gastropolítica, durante 6 años hice una columna semanal de gastronomía con temas muy similares, a mí lo que me permitió el salto al podcast es el manejo del montaje.
que es algo que en la radio no está. La radio se basa centralmente en una conversación directa, en contarle la historia a alguien que te está viendo en el momento, 1, 2, 3 personas, saber que si esa historia no está funcionando, tengo que recurrir a otra cosa. Y enfrentarme al micrófono solo ya marcó que yo no podía apretar rec y contar una historia de 15 minutos, porque no tenía quien me devolviera las paredes, claro, diríamos futbolísticamente en Uruguay. Entonces tenía que buscar otra cosa y tuve que echar mano al montaje, que era algo que tenía muy abandonado desde mis épocas de estudiante de cine y cuando trabajé brevemente en documental y bueno, en trabajos audiovisuales. Pero ese hacer con el montaje narrativamente me acercó a mi propio pensamiento, de decir, bueno, yo esto lo estoy encarando como la música de mi pensamiento. Es decir, yo cuando me siento en una mesa, me sirven un café, empiezo a divagar internamente, a generar un monólogo interior en torno a el método de café que me sirvieron, de dónde viene este café, con qué relaciono este café, o más aún cuando estoy andando en bicicleta, que para mí es como mi lugar ideal para pensar, me quedo con una idea, pero empieza a circular en mi mente, no solo ideas relacionadas, canciones, recuerdos, imágenes. Digo, bueno, ¿por qué no encapsular eso en cada episodio? Y obviamente uno nunca logra encapsular esas cosas que son absolutamente intangibles, pero traté de generar un formato en torno a eso. Sí, y creo que el montaje ese que dices es increíble cómo lo haces, porque haces estos pequeños collages, como tapices, de diferentes texturas, diferentes voces, cómo saltas de una historia a otra. El último podcast que te escuché, el de Se deja propina a los espías, sí, el que hablas de Bilardo, aquel entrenador que tenía como espías en los camareros desplegados por toda la ciudad, que tejió una red de espías, y cómo saltas de eso a otras historias más lejanas, y cómo vas mezclándolo con las voces, con incluso reproducciones de voces a veces, con sonidos de aquí y de allá, y eso le da una textura, porque a mí que me fascina, por ejemplo, en el arte, el collage, pero es muy difícil encontrar ese equilibrio, encontrar que quede bien, que quede con sentido, que quede proporcionado. Y eso lo manejas de verdad, que es admirable. Sí, sí. Creo igual que yo no siento que sea un gran editor. Es decir, yo nunca trabajé como editor para algo que no sean mis propios proyectos y soy muy rudimentario como editor. Yo edito, por ejemplo, el podcast en Adobe Premiere, pero en la versión de cuando yo era estudiante de cine. Ahora la actualicé, pero durante las 2 primeras temporadas de Gastropolítica las editaba con un software de 2011, creo. Sí. Pero mi mano estaba entrenada para eso. No necesitaba otra cosa más sofisticada y era algo que yo no podía trabajar con otra persona. No le podía exportar mis líneas de tiempo en ese formato tan antiguo. Eso es algo que yo le he dado muchas vueltas, que a veces tenemos una forma de realizar ciertas historias que seguramente haya una forma de hacerlas mejor o más eficientes, pero es tu manera y tienes que abrazarla, ese proceso rudimentario, como tú has dicho, ¿no? Que es el que tú estás cómodo, el que tienes ya manejado, y cambiarlo a lo mejor hace perder la esencia, ¿no? Es como un pintor que acostumbra, yo qué sé, el escritor Gaitalis, por ejemplo, que me encanta, que hace monta estas como anotaciones como con tijeras de sastre, que las recorta, las pega en cajas, y quizá no es el sistema hoy en día, en 2025, el más práctico, o seguro que alguien te puede explicar que hay maneras de trabajar mejor, pero es su manera y le va muy bien así, y creo que respira también una forma de hacer las cosas. No siempre lo más rápido es lo mejor, nunca... No, y no siempre lo técnicamente mejor es lo mejor. Es algo que tenemos clarísimo en cuanto a la música, por ejemplo, y los cantantes. Sabemos que no necesariamente quien tiene una técnica más depurada nos puede gustar más o emocionar más. De eso no tengo dudas. Y me ha pasado también, yo me he dado cuenta que soy muy malo en el prompt humano. Es decir... Hoy en día que estamos tan de moda esta cuestión de que te pasen el prompt correcto y esto es lo que va a hacer que la IA te devuelva la imagen justa, yo soy muy malo dando las indicaciones a personas muy talentosas que tengo alrededor mío. Yo he trabajado en cine, he trabajado mucho en radio, tengo mucha gente alrededor que se dedica a eso de la mejor manera. Pero
Pero a la hora de empezar con gastropolítica yo quería como derivar esa parte, decir, bueno, yo simplemente voy a escribir el guión, voy a narrar, pero lo mejor es que cualquiera de mis talentosos amigos lo hagan. Y el primer intento que hice con un editor amigo fue horrible, pero porque yo no le pude dar las instrucciones de lo que quería hacer. Yo tenía en mi mente lo que quería hacer, pero no podía traducirlo en un prompt básico. Y me volvió algo que era, bueno, un gastropolítica hecho por un youtuber mexicano, no sé, Sí. acelerado y buscando y exagerado en ciertas cosas. Y el error no era de él, que era Claro. un gran editor, sino el mío de que yo no puedo explicar. Ahora, si le pasara a un editor gastropolítica, después de haber definido un estilo y un lenguaje, sí sería fácil. Sí. Pero entre medio lo empecé a hacer yo y a mí realmente no me gusta molestar amigos. Cuando no hay dinero de por medio, no tengo nada más que ofrecerle, es horrible porque contás con la buena voluntad de alguien, Claro. pero a su vez no lo puedes presionar porque le estás robando tiempo a esa persona, entonces terminás en un lugar incómodo y digo, bueno, prefiero hacer esto en el doble de tiempo, que es lo que me lleva a mí como torpe editor, pero bueno, lo voy a sacar. Y volviendo al tema de la comida, de la gastronomía, es eso, me has descubierto historias en las que nunca había reparado o que nunca había conectado y es muy interesante eso, como la comida, algo tan normalizado, algo tan habitual, cotidiano, puro, a veces puede ser el perfecto caballo de Troya, ¿no? De nuestros días, para colar un mensaje, para dominar en política, para asociarte con según qué ideas. Yo te descubrí con el podcast de ¿Qué tan fascista es mi cafetera?, ¿no? En el que hacías una conexión de lo que antes has dicho, de cómo los futuristas querían prohibir la pasta porque la consideraban algo asociado con la tradición y que abotargaba a los ciudadanos, y el café, en cambio, era algo que quería abrazar, y que el aluminio también de las cafeteras era algo que era que representaba el futuro, la idea de progreso bien entendida según ellos, y esas conexiones que has hecho y que has explicado, pues se puede mirar al pasado, pero también ahora, ¿no? Incluso, pues yo qué sé, también, por ejemplo, la sandía, ¿no? En Palestina, ¿no? Como ese símbolo que es algo de comida tradicional, o sea, de comida toda la vida, sirve como para abrazar una causa, ¿no? Y es muy interesante eso como vehículo, ¿no? Los alimentos. Sí, y aparte el cambio de signo que implica, porque nada queda petrificado ni en el origen, ni en la intención original, ni en dónde se quiere petrificar eso, sea desde el poder o sea desde las empresas y demás. En el caso de Vialetti, esto que podría sonar originalmente como una crítica a la marca, en realidad para mí es una gran alabanza a la cafetera, y así ha funcionado, porque en Uruguay el importador Vialetti me dijo, nunca vendí tantas Vialetti, como que es muy extraño eso en gastronomía, porque cuando asociamos una marca a un contenido uno piensa inmediatamente en un branded, podcast o lo que sea, o si yo le hubiera llevado la oferta de este podcast a Vialetti, me dice, ¿cómo vas a asociar mi nombre al fascismo? Sí. Y sin embargo, yo lo que muestro en este episodio, porque a mí lo que me interesa también es la atención, y digo, bueno, esta cafetera cuando la descubrí me generó esta atención de parecerme un artefacto hermoso, hermoso desde el diseño, hermoso desde el rito y desde la práctica, y decir, bueno, pero esto en realidad sintetizaba el futurismo y el fascismo incluso desde el diseño y desde su idea original. Pero con el tiempo dio una voltereta maravillosa de convertirse en su opuesto, que es la imagen de la lentitud y el hogar. Algo que pretendía ser lo maquinal, rápido, que, como decías vos, barría esa imagen del italiano vago, perezoso, que disfruta de la sobremesa y la vida, sino que es algo que se toma rápido y nos sirve para hacer los hombres máquinas que quería el futurismo. De pronto no, para nosotros prender una Vialetti en casa, hacer un café en casa, llenar la casa de aroma a café. Bueno, vamos a sentarnos a tomar un cafecito. Lo mismo pasa en otro episodio que tomo más adelante en la segunda temporada con el Jagger o Jägermeister. Sí, el abuelo. El abuelo nace en la pista de baile, que claro, es un licor que nace en el epicentro del nazismo, en una región que fue como la más nazificada, en torno a los grupos de cazadores nazis y fanatizada por Goering. Y con el tiempo se convierte en una bebida de fiesta que es hoy en día lo que conocemos. Y nada queda fijo en Sí. la idea original. Todo va transformándose, pero es bueno ver esas capas. A mí siempre algo en lo que repito mucho y me baso es la trazabilidad narrativa. Para mí eso, me fascina seguir ese camino
narrativo que ha pasado en distintas épocas y en distintas culturas los alimentos. Y los alimentos tienen esa cualidad universal que pocos temas tienen, que es muy fácil conectar. Si hablamos de fútbol, por ejemplo, ya hay un segmento enorme de la población de la que prescindimos. Hay un enorme, y estamos hablando de un tema universalísimo como el fútbol. Nosotros podemos hablar miles y miles de horas de fútbol y no acabar la charla, pero alguien que está sentado al lado nuestro puede estar afuera. Sin embargo, con la comida es muy difícil que quedes fuera de la mesa, a no ser que hablemos de platos muy, muy particulares de determinadas zonas. Hay, por ejemplo, un capítulo que tengo en Las Gateras, y voy a ver cuándo lo tomo, es relacionado al coñac. Y el coñac para mí también tiene ese salto narrativo increíble de una bebida que para mí, y en Uruguay, tiene la imagen del señor mayor con una bata frente al fuego, con su copa en la mano, quizás un perro echado al costado. Y el coñac terminó siendo la bebida del hip hop. Es hoy en día una de las bebidas a las que más se le canta el hip hop. Muchos hip hoperos tienen su marca de coñac de cabecera y tiene que ver con... A veces está el origen mítico que bueno, es muy difícil sacar el mito y separar de la realidad, pero esta cuestión de los soldados afroamericanos trayendo el gusto por el coñac después de la guerra. Pero sobre todo, un punto en que Genesis, más que nada, invierte en el segmento afroamericano en los 70 en la publicidad, para decir, bueno, esta es la bebida de lujo para los afroamericanos, que es algo que ninguna otra bebida estaba haciendo, ninguna bebida, digamos, de calidad o aspiracional. Y eso generó que para las generaciones de los padres de los hip hoperos fuera realmente la bebida aspiracional. Y una vez que esta gente empieza a tener dinero, donde empiezan a salir multimillonarios del hip hop, se empiezan a comprar marcas de hip hop y se convierte en una bebida a la que le canta Tupac Shakur y infinidad de... Es interesante esto, porque precisamente Ron Artest, este jugador de baloncesto de la NBA de cuando estaba en los Lakers, él y en Indiana Pacers, que protagonizó una gran pelea en una pista un día, pero que era un jugador muy que defendía muy bien y todo esto, pero que luego se cambió el nombre. Meta World Peace. Sí, Meta World Peace. De repente un día dijo que él en los descansos iba a la taquilla y se tomaba un trago de Genesis, de coñac Genesis. Y siempre me hizo gracia ¿por qué coñac, no? Y por qué que lo que tú dices. Yo tengo también la imagen del señor frente a su chimenea con el perro al costado y no me imaginaba un jugador de la NBA tomando de repente un chupito de coñac en mitad de un partido. ¿Por qué Genesis? ¿No? La marca se me quedó grabada a fuego. Entonces ahora me lo has explicado muy bien. Fíjate este salto que me lo acabas de hacer dar a mí en la memoria. Bueno, hay uno también muy relacionado que es el uso de la mostaza. Hay una mostaza en particular, en Uruguay no se vende, no sé si en España, se llama Grey Poupon. Sí. Que es una de las marcas más citadas en las letras de hip hop, no solo por esta cuestión también de haber apostado desde el marketing desde una época muy temprana, sino por las cuestiones de rima. Poupon es perfecto para rimar. Tenés mil cosas desde lo más picaresco hasta... no sé, es como muy fácil de rimar y es algo que entra porque es algo que todos conocen, porque es una comida que todos conocen. Es mínimamente aspiracional, pero tampoco es un lujo extremo, y entra a la perfección. Malcolm Gladwell tiene un artículo que metió en un libro sobre mostaza y ketchup, ¿no? Decía, ¿por qué hay muchos tipos de mostaza? Pero en cambio siempre ha dominado el mismo ketchup, ¿no? Entonces hablaba de por qué la gente con la mostaza tiene abierto más el paladar, en cambio con el ketchup tiene que ser siempre Heinz, o porque ha dominado el mercado con puño de hierro, ¿no? Y el artículo está muy bien también, estaba muy interesante esta mezcla de gastronomía y política o costumbres sociales o manías de las personas, ¿sí? Y también hablaba, por ejemplo, de cómo muchas veces en Chicago, por ejemplo, no se toma los perritos calientes con ketchup, ¿no? Porque dicen que la dulzura estropea un poco la acidez de la salchicha, del perrito caliente y demás. Por ejemplo, salen... le solo abraza a Clint Eastwood de la película, las sagas de Harry el Sucio. Él nunca pide ketchup en el perrito caliente y le parece como una aberración, ¿no? Y también te quería preguntar yo por esto de... Hace poco hice un podcast con las chicas Las Petunias, un grupo de música de España, y hablábamos de
cómo se usa la comida a veces en las películas, ¿no? Ujú. En el cine. También, por ejemplo, la comida en el arte es increíble cómo se ha usado, ¿no? Desde los bodegones, ¿no? Cómo se representaba a veces alimentos, el exotismo colonial, cómo a veces también servía para, yo qué sé, las latas de tomate de Warhol, ¿no? Para comentar un momento de la producción en serie y todo esto. Y te voy a preguntar sobre a ti, ¿qué películas te ha llamado la atención el uso y la simbología de la comida en ellas? Creo que me suelen llamar más la atención en las películas que no son culinarias. O sea, que no Claro. tienen un centro. Yo generalmente le escapo un poquito a las películas, que ahora cada vez se producen más. Mm. Pero hay... ahora, por ejemplo, estaba reviendo una que tiene como un disparador gastronómico y que me va a servir para un capítulo que quiero incluir en esta temporada, que es una película de India, creo que de 2014, que se llama... es muy gracioso porque el nombre original, por lo menos en inglés, es The Lunchbox. Es una con Irfan Khan, que es como uno de los actores indios más conocidos en Occidente, que murió hace poco, creo hace 3, 4 años. Pero acá se tradujo como Amor a la carta. Pasó de The Lunchbox. En India creo era Dabawala. Sí. Y recuerdo haber ido al cine con Cecilia, con mi pareja, cuando se estrenó, ¿no? Ya hace bastantes años, y ver un cartel de Amor a la carta y como eso, de un plato salía un humo y dos Sí. personas, una pareja acercándose, si no, ni loco voy a ver Amor a la carta. Pero en un momento, viendo una reseña en internet sobre The Lunchbox, me interesó y la descargué. Y claro, me di cuenta que era la misma película. La película a la que le quería escapar, porque se llamaba Amor a la carta, incluía comida. De pronto la reseña que leí hablaba de The Lunchbox, incluía muchos apuntes sobre la sociedad india y me interesaba. Creo que en España y en Uruguay tenemos el mismo mal de la traducción de los Sí, nombres de las sí, películas, que generan esa cuestión o explicativa directamente de la película. Que te la puedes tropear directamente. Sí. Siempre bromeábamos en la radio con unos amigos de que es raro que a Sexto Sentido en Uruguay no le hayan puesto Bruce Willis está muerto, porque es lo que hacían todos los traductores. Pero ¿qué pasa? Esta de Lunchbox parte de una imposibilidad estadística, que es que en el sistema de entrega de reparto de dabawalas, que son las lancheras indias, son esas clásicas... nosotros le decimos tupper en Uruguay porque se terminó se lo terminó comiendo, digamos, como los Kleenex, ¿no? Claro, exacto. La marca exacto, pero bueno, son esta suerte de tuppers de 3 pisos, donde en un piso tenés arroz, en otro pan, en otra parte pueden ser las legumbres o la salsa de la carne o lo que sea. En una ciudad ultra congestionada como Mumbai, está el sistema con mayor eficiencia de entrega del mundo, más que FedEx, más que cualquier otra marca, porque tiene 99, creo que 3% de efectividad en la entrega. Y es un servicio que se basa en llevar la comida de la casa recién hecha al centro financiero de Mumbai. La clásica sociedad patriarcal india, la mujer cocina en la casa la comida casera y el hombre recibe su comida en su oficina en un lapso de 1 hora, atravesando una de las ciudades más congestionadas del mundo. Más y eso lo lleva, y más, claro, y eso lo lleva una serie de repartidores, en su mayoría analfabetas, que recogen en la puerta la comida, la lleva, por ejemplo, uno a un tren, y con un sistema de colores y de señas, una vez que llega el tren, otro repartidor sabe que va a tal distrito, la lleva en bicicleta a ese distrito. Llegado a ese distrito, otro caminando la lleva a tal edificio de empresa guiándose por el color o por las señas que pusieron sobre la lanchera. Entonces, bueno, esa película desarrolla una historia de amor a través de una lanchera mal entregada. Y eso genera una conexión entre dos personas y bueno, va desarrollando. Qué curioso, es una historia de estas de meet cute, ¿no? Como dicen, Sí. una historia de amor romántico en el sistema más de esto de delivery, ¿no? Sí. Más ultra desarrollado y más ultra sofisticado. Sí. Sí, me parece un tema muy, muy interesante. Y luego también eso, como a veces, yo por ejemplo, allá donde voy, cualquier pastelería, panadería, sitios que hacen bakeries de estos, persigo la tarta de cereza de Twin Peaks, Claro. el enrejado esa especie de color y por ejemplo me encanta cómo a través de la tarta y de ese café
representa una superficie amable, ¿no? Y acogedora de un pueblo que luego tiene por debajo un montón de oscuridad y de oscuridad moral casi. Sí, sí, sí. Y que esconde todo eso debajo, ¿no? Y como para la gente Cooper eso le sirve como ancla, ¿no? Para mantenerse buscando la pureza, ¿no? También la leche se ha visto en muchas películas, ¿no? En Malditos Bastardos, en Get Out, cómo se usa por cómo lo asociamos con la inocencia, con la niñez, con la pureza, con la blancura, y cómo se usa como para mostrar algo corrupto, ¿no? Que como... Bueno, sí, a mí de mis escenas favoritas, por más que sea muy trillada en la asociación, es decir, es la escena favorita de mucha gente, pero el diálogo de Hans Landa sirviéndose el strudel con la crema encima es de una atención culinaria tan maravillosa en Bastardos sin Gloria. Esa cuestión de el detalle, ¿viste? Tarantino tiene ese salto del plano general al detalle absoluto de la comida, el detalle más mínimo, que es impresionante y que genera ese clima que dibujan a la perfección al personaje. Sí, efectivamente, cómo te permite un elemento sobre la mesa, de repente, sin decir nada, tocar temas como la raza, ¿no? La limpieza, la pureza, todos esos temas tan a veces potentes y delicados, cómo se usa sin decir nada, ¿no? Como a través de la comida, a través de algo tan vistoso y que casi también llega como a tu nariz casi sin estar ahí a veces. Bueno, pienso en otras que me gustan mucho y que a veces tiene que ver no tanto con la escena gastronómica, sino películas que me gustan mucho y que justo tiene una escena gastronómica donde se explica mucho a través de la cocina. A mí una de mis películas favoritas en el mundo es Ladrones de Bicicleta, este súper clásico de Vittorio De Sica. Pero hay una escena en particular de escaso momento de felicidad del personaje padre e hijo dentro de la tragedia social y personal que sufren en esa Nápoli de posguerra, que es cuando se van a comer un plato que no se suelen permitir, van a comer mozzarella in carrozza, y llegan y el niño ve a otra familia más rica comiendo, y un niño muy, muy pituco, diríamos acá, un niño muy pijo, está como comiendo algo que se nota que come todos los días o que es algo de lo que no se priva, y el niño más pobre mira casi como sintiéndose mal y como decir voy a quedar de alguna manera en Orsay por estar comiendo esto, y el padre lo anima y dice no, vinimos acá a disfrutar, vamos a comer, pero ya esa escena prácticamente sin palabras a través de la comida ya te genera. Hay algo que reflejo mucho en Gastropolítica, tengo un episodio dedicado a eso, pero para mí Los Soprano es sin duda mi serie gastronómica favorita. Haber hecho una relectura de Los Sopranos, o sea, esa cuestión de volver a ver una serie que te gusta mucho, años después, yo me di cuenta cómo, volviendo a ver a Los Sopranos, había puesto la gastronomía en el centro de mi mente, y cómo cuando la vi originalmente no la tenía. Porque volver a ver toda la serie, disfrutarla per se, pero darme cuenta de la carga gastronómica en cada episodio, lo que decía de no solo la relación de los personajes con una Italia idílica, con su identidad italoamericana de New Jersey, sino la relación entre personajes, de cómo uno, Carmela, la mujer de Tony, estaba por encima de otros, como por ejemplo su prima Adriana, porque tenía acceso a determinados productos italianos que ella no tenía, cómo el acercamiento amoroso tiene que ver con llevar fuentes de comida, cómo se une todo ese mundo en cada episodio, porque es realmente infinito en Los Soprano, me enloqueció. Totalmente. También hablando de series, por ejemplo, The Wire, la serie de David Simon, hay una escena que nunca me olvidaré, de el policía que hace como casi tutor de unos niños de un barrio complicado de Baltimore, y que es esa figura como de mentor, cómo les quiere premiar y les lleva a un restaurante más gastronómico, más fino, más caro, y cómo se tienen que ir de ahí porque a los niños les incomoda mucho. Lo que él quiere enseñarles les quiere enseñar un mundo que, para decir, esto no tiene que ser ajeno a vosotros, como al revés, que parece una escena que va a ser como de bonita, se convierte en algo terriblemente incómodo porque los pobres niños están ahí, que se sienten mal, que no se saben adaptar y se tienen que ir todos de ahí.
el plan sale mal, ¿no? Y esa me dejó descolocadísimo, esa escena, nunca me olvidaré. Y, por ejemplo, también hablando de lo que dices tú, de mostrar el amor a través de las fuentes, siempre me llama atención en las series, las películas, estos funerales en los que luego van a comer a casa de alguien, ¿no? Y cómo ese momento de que en España no se hace nunca eso, ¿no? De comer después de haber despedido a alguien, y cómo la gente va a casa de alguien a comer y a compartir un momento de eso, ¿no? De hogar. Sí, ahora pensaba en algo que es como muy de nicho, pues lo terminé encontrando en YouTube realmente de rebote. A mí uno de los libros que recuerdo que me impresionó, ya lo leí hace un tiempo, pero que me agarró más desprevenido, es este de Henry Marsh, el neurocirujano británico. De No hagas daño, Ante ¿no? todo, no hagas daño. Sí. Que me pareció impresionante. Yo aparte lo estaba leyendo en una situación muy hospitalaria, porque fue un libro que leí en pasillos de hospitales cuando mi padre estaba enfermo. Y claro, en ese lugar leer ese libro me marcó mucho. Y hay un documental sobre el trabajo que hizo Henry Marsh en Ucrania, donde a través de una ONG él operaba casos muy complejos de tumores cerebrales monstruosos literalmente, o sea, gente que realmente estaba deformada por lo que tenían que afrontar. Y hay una escena que recuerdo, no es un documental en el que piense mucho, ni es un documental particularmente bien logrado, o sea, es algo como muy... es el personaje, lo seguimos casi televisivamente, pero en un momento van a visitar la familia de una niña a la que no pudo salvar. Y era muy incómodo para él porque dice, bueno, lo que un cirujano quiere hacer después de eso es no tener ningún tipo de contacto con nadie relacionado a eso. Es una de esas pequeñas tumbas que uno carga como cirujano, como neurocirujano en este caso. Y claro, y muestran el banquete que le hace la familia y lo importante que era para la familia el banquete después del funeral, para honrar a su hija y honrar al tipo que trató de salvarle la vida. No es el tipo que falló en la operación, sino el tipo que vino de lejos a tratar de salvarle la vida y de pronto tenía, en la situación donde uno creería que menos quiere comer, de pronto tenía una mesa absolutamente llena, no solo de comida, sino de bebida. Obviamente estamos hablando de Rusia, y tenía que pasar por todo. Es algo que también está muy presente en Carrer, en toda su pata rusa, ¿no? En la novela rusa me acuerdo que también hay como toda esa cuestión del duelo y la comida extrema. Sí. Yo igual a mí los funerales me dan hambre. Hay una funeraria acá en Uruguay, en Montevideo, que se llama Forestier Pose, donde, bueno, despedimos a mi padre, también a mi abuela, y yo no me alegro en esas circunstancias, pero me alegro cuando nos toca esa funeraria porque enfrente hay un gran local de comida armenia. Entonces sé que en algún momento libre voy a poder ir a comer. Entonces, bueno, me sigo acordando del shawarma que comí cuando murió mi padre. Y luego también, por ejemplo, tú que has hablado de la mafia, ¿no? Relacionada con los limoneros y todo esto. También, por ejemplo, en El Padrino siempre se dice esto, ¿no? Que cada vez que aparece algo de fruta, se anticipa que un personaje va a ser traicionado, o va a morir, o va a haber un giro trágico, ¿no? También como la fruta como algo efímero, representando la vida, representando algo que está a punto de pudrirse y en cualquier momento. O, por ejemplo, me acuerdo también el croissant que se toma Holly Golightly en Desayuno con Diamantes enfrente del escaparate, ¿no? Como los placeres sencillos versus el estatus, la riqueza, lo inalcanzable, los sueños, ¿no? Su presente frente por un cristal tan lejos y tan cerca, lo que ella quiere aspirar, ¿no? Sí, es que hay mucho también de esa dualidad entre comida como vida versus muerte, o sea, como que maridan muy bien. Casi también a veces son como esas relaciones también sexo-muerte. O sea, pienso también en también esto pasará, el de Milena Busquets, donde en realidad el camino va más hacia el sexo y la relación entre duelo y sexo, pero también si trazamos eso con la comida, o sea, en El Padrino ni que hablar, en la previa y en el post de la muerte, o sea, esta cuestión de tan de la mafia de cucinare el delito, se hace literal con esta cuestión de hacer... convertir al Pacino en realmente alguien de la familia y alguien que toma decisiones como un capo mafioso, y enseñarle al mismo tiempo, ¿no? Está como ese montaje clásico de haciendo la pasta con albóndiga, la salsa de albóndiga, donde le enseñan cómo es la receta y al mismo tiempo le está enseñando cómo esconder un arma en un restaurante y cómo hacer el tiro. Es como ese montaje muy, muy directo.
Y ahí está. Yo no sé hasta qué punto también Mario Puzo o Scorsese, ese guiño que hace con la fruta y la muerte tiene que ver con el guiño del origen real de la Cosa Nostra, esta cuestión de que nació en los limoneros, si es realmente un apunte histórico o es una cuestión ya casi más de imagen fuerte y de anticipo, no sé hasta qué punto se unen. Pero ¿cómo era lo de la mafia y los limoneros? No, lo que sucedió con el nacimiento de la Cosa Nostra en Sicilia es que realmente el laboratorio para que la Cosa Nostra funcionara como tal, que no fuera simplemente una banda criminal, como las ha habido siempre en todo el mundo, sino que fuera realmente organizada, que manejara los tiempos y las relaciones que necesita manejar una estructura como la mafia, se dio en los limoneros sicilianos, en torno a Palermo, porque en cierto momento del siglo XIX era realmente una verdura muy codiciada, una fruta, perdón, muy codiciada, tenía un mercado internacional muy grande y una relación muy fuerte entre Sicilia y Estados Unidos, donde ya había inmigrantes sicilianos que manejaban ciertas lógicas mafiosas en los puertos de Nueva York, entonces tenía esa llegada, pero a su vez la extorsión a los productores de limones permitió instaurar la cultura del pizzo, Sí. de esta cuestión de, bueno, está bien, podemos no protegerte, pero te van a pasar cosas. Y los propios cultivos de limones permitían esta cuestión de esconder matadores, sicarios en la Cuerpos, vuelta. todo. Todo. Entonces era como que se dio el caldo de cultivo perfecto para que la Cosa Nostra naciera como tal. Obviamente dejó rápidamente los limones y pasó a otros negocios más rentables. Pero ese vínculo está desde un inicio. Y que era precisamente lo que enlazabas con el escorbuto, ¿no? Que Sí. la presencia de la fruta se empezó a hacer porque demostraron que la vitamina C... La vitamina C, no solo el limón, pero la vitamina C en general. Y claro, eso fue lo que en un momento disparó el precio en el siglo XIX e hizo que fueran tan preciados los limoneros. Eso también, lo del escorbuto, es muy gracioso porque también uno plantea en cada episodio, al poder manejar el montaje, pequeños juegos que uno Sí. no sabe quién lo va a tomar o quién no. Para mí siempre lo importante, sea un pequeño chiste o alguna referencia muy cerrada, es que no estorbe la narrativa. Y el que la agarra, y si la agarra va a ser una gran recompensa. Con escorbuto me pasó eso. Yo, en un momento que empiezo a desarrollar qué fue el escorbuto, qué importancia tuvo esta enfermedad terrible en la navegación, por qué hizo que el limón creciera tanto de precio, en un momento paso, pero un pequeño fragmento de una canción de escorbuto, ¿no? Esta Sí. banda de punk vasco. Pero no digo en ningún momento ni que es escorbuto, ni entra la voz, entra el bajo punk clásico y este comienzo de canción. Y claro, el que no conoce escorbuto ni le dice nada, simplemente es una cortina musical, pero el que realmente escucha escorbuto terminó siendo, me ha pasado con... es más, hay un podcastero argentino que tiene un podcast muy gracioso que se llama La Podcast Record. Es un obsesionado de la polla y tiene un podcast sobre la polla. Y me dijo, no puedo creer cuando escuché que conocías escorbuto y que metiste escorbuto. Yo te empecé a escuchar porque me interesa la comida, pero te imaginaba como un tipo de camisa, medio profesor universitario, Sí. Y de pronto me estás pasando escorbuto, y no cualquiera pasa escorbuto. Sí. No, y luego también como, por ejemplo, también me hacía gracia de repente, pues, cómo haces esos pequeños guiños, ¿no? De cómo a ti, por una camiseta de fútbol que tienes de Brasil, Sí. que tiene un símbolo tiene un pequeño guiño al café, Sí, una ramita de café. una ramita de café, te permite hablar de Pelé, te permite hablar de esa figura tan controvertida que fue, y te permite decir que luego, de repente, cuando descubren a Saddam Hussein en su cueva, solo había Habían distintos enlatados, distintos productos en conserva, pero una lata de café Pelé. una lata de café Pelé, con la cara de Pelé, y Pelé se vanagloriaba mucho de eso, ¿no? Hasta en la cueva más recóndita de Irak o de donde estuviera, aparece mi cara, y así soy tan transversal y universal, ¿no? Y claro, ese viaje de café, de fútbol, de Saddam Hussein, pues es lo que te lo hace el café, ¿no? O sea, que es como casi como una mula, ¿no? Para traficar ideas, ¿no? Sí. Te sirve eso, la comida, y lo haces con mucha gracia. Es muy graciosa esta cuestión de Pelé, porque es algo donde queda muy desnudo las intenciones que tiene a veces un personaje o la lectura personal que hace de sí mismo, y
Y en realidad como transmite algo más oscuro, porque bueno, como decías vos, para Pelé, que Saddam Hussein tuviera el café en su cueva era un motivo de sumo orgullo porque, eso, universalicé mi marca. Pero en realidad para mí desnuda que Pelé, al buscar eso, siempre estuvo, si no a favor, por lo menos mirando al costado con las dictaduras. Sí. Y es algo muy patente en Brasil y es algo que me llevó a ese documental de Pelé que no lo vi con fines gastronómicos, pero para mí fue muy clarificador. Es un documental que está en Netflix, que lo recomiendo muchísimo, porque es muy extraño en esta época de documentales donde aprobados por el personaje terminan, si bien a veces mostrando una faceta mínimamente oscura, terminan enalteciendo al personaje. Pero este es un documental que parece hecho por Maradona. O sea, parece hecho por el mayor enemigo de Pelé. Es increíble, producción Diego Armando Maradona. Porque hay momentos donde se lo acusa, o sea, hay un compañero de Pelé, Cayú, un jugador importante, pero una comparsa dentro del México, dentro de Brasil de México 70, que lo trata de negro servil. Ya. O sea, es impresionante, le tiran un arsenal de críticas tan brutales en ese, y sobre todo por esa cuestión de haber sido la persona más importante de Brasil que en ningún momento puso ni un pero a la dictadura, teniendo un poder enorme. Entonces, no solo es interesante poder abrir esos caminos y esas puertas, sino entender cómo la visión que uno mismo tiene o que ciertos personajes dan sobre el mundo, en realidad terminan desnudando lo otro. Sí, un poco lo de Michael Jordan, ¿no? Que también decía Michael Jordan la frase esta de que decía siempre, nunca te olvides que los republicanos y los demócratas compran zapatillas. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Un poco eso, de cómo cuando eres una figura tan universal, también un poco cómo la gente está esperando que te posiciones y luego también cómo esa gente dice, yo vengo aquí a vender café Pelé y quiero que el dictador en la cueva lo tenga mi cara ahí en el café. Aquí, Maxi, tenemos la tradición del cuestionario Proust. Sí. Estarás familiarizado para conocer más la figura del invitado y quiero un poco saber más de Maxi. ¿Te parece que te lance alguna? Dale, perfecto. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Bien, yo creo que es llegar a una ciudad que no conozco y tomar una cerveza fría. Eso es como para mí el punto, porque yo siento que realmente llego a una ciudad cuando me tomo la primera cerveza fría. Hay como, viste que siempre está la discusión de cuándo comienza y cuándo termina un viaje, ¿no? Y uno... Vilamatas, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho un librito de Michel Onfray que se llama Teoría del viaje. Y Onfray lo que dice, él dice, bueno, eso es muy difícil de saber, pero para él el punto donde comienza un viaje es cuando cerrás la puerta de tu casa. Ahí comienza oficialmente el viaje. Y para mí podría ser en la previa cuando decidís tu destino o cuando compras los pasajes, podría ser ese momento. Para mí nunca lo es porque yo muchas veces vuelvo a casa porque me olvido de cosas. En mi último viaje a México dejé a mi pareja sin llaves, me llevé 3 juegos de llave. 3. No sé por qué, y me llama desesperada. Te llevaste debajo del felpudo, no, llevaste. Toda llave que vi la agarré y la metí. Entonces para mí ese no puede ser. Podría ser el avión una vez que despegás, o un barco, lo que sea. Pero para mí hay como una cuestión de irrealidad en el momento del tránsito, como la irrealidad del tránsito. Vos llegas a una ciudad, pero hasta que no dejaste tus cosas en el hotel o en la casa donde estás, es como que todavía seguís en tránsito. Y tampoco es bajar a la recepción del hotel y decir, bueno, ya está, ya me dieron la llave y salí a la calle. Para mí es el momento en que me siento en una mesa y empiezo a decir, bueno, realmente estoy en X ciudad. ¿Qué hago acá? ¿Cómo llegué? Me tomo una cerveza fría y ahí como empiezo a bajar esa data, ahí comienza el viaje. O incluso un Seagrams tónica o un chiporroteante, sí, por supuesto. O un vermut flores. O un vermut flores, que es tu podcast también lo sponsoriza Vermut Flores y cuando he llegado a Montevideo, ayer te mandé fotos y buscando un Vermut Flores hasta que vi con él. A mí lo que me sucede con la cerveza es esta cuestión de la universalidad, de que vas a llegar a un lado, va a haber cerveza, no hay duda que hay cerveza, y que va a ser una cerveza posiblemente local. Entonces digo, bueno, es la base. Después termino tomando otras cosas a lo largo del viaje, pero es como la primera cerveza para mí es clave. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Creo que mi mayor miedo diario es, no sé si es fácil definir, pero es la llamada que todo lo cambia. Es como ese tipo de llamadas, sí he recibido algunas en mi vida y siempre sabemos qué vamos a hacer, que estás tranquilo hablando algo y viene una llamada y pasó algo grave.
Eso es como el miedo a que en algún momento ocurra. Yo pienso mucho en el inicio de... ¿era de la trilogía de Nueva York o de...? Sí, creo que es en la trilogía de Nueva York de Paul Auster, no, La invención de la soledad, el que escribió Paul Auster sobre la muerte de su padre, que arranca con una llamada un domingo de mañana. Se suena el teléfono el domingo de mañana y nadie llama un domingo de mañana por algo bueno. Sí. Es algo para mí, me acuerdo cuando lo leí en el momento como me quedó y esa cuestión de la llamada, porque hoy en día en realidad podemos recibir malas noticias por cualquier medio, pero yo asocio mucho a llamadas. De pronto estás desayunando tranquilo, estás mirando un partido, estás haciendo lo que sea y llega una llamada y de pronto te das cuenta de qué manera tu vida pende de hilos que vos crees que son cuerdas muy fuertes, pero de pronto algo cambia y tu año pasa a ser otra cosa. Es decir, bueno, paso a modo control de daños. Eso es a lo que más temo. Y, por ejemplo, la gente que vive fuera de casa en algún país con diferencia de horaria, también siempre hablan de la llamada a un poco de domingo por la mañana o a horas intempestivas en las que se te para el corazón. Claro. Dices, si me están llamando alguien de España y aquí son las 2 de la mañana, algo muy grave ha pasado o algo... Entonces sí que esas cosas, esa llamada, la llamada que todo lo cambia, son duras, sí. Un rasgo que no te guste de ti mismo. ¿Hasta cuándo te quedas en Montevideo? Tengo muchísimos, desde físicos a sin duda de conducta y emocionales, un montón. Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con el ensimismamiento que hace que desconecte muchas veces cuestiones muy prácticas de la realidad. Cuestión de paso, dejar cosas tiradas en el camino o no preocuparme o no ver cosas que pasan alrededor con personas alrededor mío o que realmente la habitación es un asco y la dejé así y que a veces eso, por estar muy colgado, uno termina siendo casi como el meme de la madre en el Sims que está como mirando la computadora y el bebé se le está prendiendo fuego al lado. Ese rasgo es horrible, no solo por mí, sino por quienes conviven conmigo. Es como, bueno... Está bien, es todo muy lindo que estés pensando en la conexión entre la Vialete y el futurismo, pero hace 3 días que están los platos para lavarse, es un asco. O a veces no sé, me pasa, yo tengo un cuarto estudio y uno no se da cuenta, pero después sube Ceci y tengo 5 tazas de café de distintos días que se fueron sumando y eso a nivel de convivencia es horrendo. Pues tú tienes que decir, si estoy trabajando en una idea sobre el futurismo y las cafeteras, estoy probando café. No hay buen capítulo que justifique el desastre que soy en mi casa. Exacto. ¿Y un rasgo que no te guste en los demás? Y bueno, a mí es raro porque obviamente me genera mucho rechazo las personas que son muy vanidosas y que exhiben y que pisotean a los demás. Pero es cierto que yo a veces leo todo muy narrativamente y yo los tomo como también como alimento narrativo, de decir, bueno, este personaje me va a servir para algo, pero sí me genera mucha... Pues no soy una persona confrontativa, entonces cuando hay alguien que me cae profundamente mal por el destrato, pero sobre todo por el ego, yo no hago nada para detenerlo. Como que lo observo, pero en realidad como que a su alrededor yo no hago mucho y eso a veces hasta me hace sentir mal porque decir, bueno, podría neutralizar a esta persona de alguna manera, pero generalmente me paralizo ante eso. En tu podcast, el que te he comentado antes, el de se deja propina a los camareros. ¿Sí? Aquí mucha gente ha dicho, y mucha gente relacionada a la gastronomía, que no soporta, pues, que es algo generalizado. La gente que es impaciente o que trata mal o que sin darse cuenta es algo que trata con desprecio a los camareros, ¿no? Tú hablas ahí esa historia de cómo Bilardo, el seleccionador argentino, sabía de movimientos contra él y demás, porque la gente cuando llega el mesero no se calla, sigue hablando, ¿no? Entonces, como los diferentes camareros iban turnándose para conseguir sacar la historia poniendo la oreja bien, ¿no? Porque como a veces les tratan como si fueran invisibles y como esa historia de cómo él se enteraba de las cosas que le interesaban por esa red de espías que había tejido. Me encantó. Sí, a mí esa historia, Bilardo es un personaje que me maravilla absolutamente, entra dentro de ese cuadro de paranoia general que tenía ante el mundo. Y a mí me gusta Bilardo además como personaje trágico, ¿no? Por esta cuestión de alguien que quiere dominar todas las variables del caos universal y no puede, y obviamente no lo va a hacer, y quiere ganar siempre, y Bilardo, como cualquier técnico, ha perdido más de lo que ha ganado.
él no ha ganado muchas cosas. Es decir, ganó cosas muy importantes, Sí. pero si uno ve año a año, realmente perdía más de lo que ganaba. Y en esa cuestión de tratar de dominar desde la vida sexual de sus futbolistas, desde el dominio físico y llegarnos en el casamiento de Maradona, a hacer bailar a su defensa con los defensas italianos que vinieron a la fiesta para parársele al lado y saber qué tan alto era y si lo mandaba él a marcarlo en el Mundial de Italia o a otro. Eso es algo que siempre cuentan Ruggeri y Brown. Y pasó en el casamiento de Maradona en Argentina. Me parece siempre fue muy atrayente. Y yo desde hace mucho tiempo sabía que era el vehículo ideal para contar esta historia de camareros. Bilardo sabía que ese disparador, esa persona que observa lo que otros no observan, también esta cuestión, en Uruguay son mozos, o los camareros, o meseros, son unos grandes detectores de idiotas. Sí. Hay camareros idiotas, notoriamente, pero son unos grandes detectores por esto mismo que decías, esta cuestión de la persona que no se percata de su presencia y no sabe el poder que tiene esta persona que le está sirviendo. Entonces, hacer como una especie de fresco de distintas visiones sobre el camarero me gustó mucho. Y también creo que lo que hago con Gastropolítica se centra muchas veces en elegir bien el punto de vista para la historia. Y es a lo que más le dedico en la previa, al decir, bueno, hoy voy a hablar de esto, pero ¿desde dónde lo cuento? Me ha pasado con los episodios del café, sobre todo hay uno, el increíble viaje de la planta de café, donde realmente digo, bueno, voy a ir a fondo con esta idea de que nosotros no dominamos a la planta de café, sino que la planta de café nos domina, ¿no? Digo, bueno, vamos a elegir los puntos de vista, desde un punto de vista botánico, cómo el ser humano ha bailado en torno a la planta de café y ha hecho que esta planta que crecía en un rinconcito hasta hace 1000 años, en una pequeña parte del norte de África, se extendió a tal manera que hoy domina nuestra mente, literalmente porque es la droga psicoactiva más consumida en el mundo y una de las bebidas después del agua más consumida del mundo. Y lo que pasó con más allá de la excusa de Bilardo, de quien siempre quiero hablar, y no tengo problema en hablar horas y horas de Carlos Salvador Bilardo, es que yo no había hecho hasta ahora ningún episodio dedicado al restaurante. Y hay muy poco restaurante en Gastropolítica. Hoy en día la discusión gastronómica, la comunicación gastronómica se centra mucho en el restaurante y vivimos obsesionados con los restaurantes y cuál es el mejor, cuál representa mejor su tierra o lo que sea. Y yo dije, bueno, yo quiero contar la historia del restaurante, pero desde el camarero. ¿Por qué? Porque es el punto de vista que me interesa para entender por qué el restaurante es el restaurante. Cómo nació diferenciado de una taberna o lo que sea. Y una de las claves del restaurante es esta suerte de ilusión de privacidad. Estás en un espacio público, pero tu mesa es tu mesa. Y vos no podrías construir esa ilusión de privacidad si no tenés un camarero, si no tenés alguien que es el nexo entre lo que se cocina y esa cosa, esa falsa creencia de que este tipo es tu sirviente por este rato. Que tienes como en esa isla tienes el poder en ese momento y mandas sobre otras personas, puedes exigir, tienes siempre razón, nadie te puede interrumpir y en esa pequeña isla es tu eres un pequeño dictador casi, si quieres. Y claro, hay como muchas visiones de eso. Por ejemplo, desde Proust se maravillaba y lo veía realmente como una especie de juego celestial con los mozos como satélites orbitando en torno a los planetas que eran la mesa. Pero George Orwell los odiaba profundamente a los camareros, los tenía como traidores de clase, como personas serviles a los aristócratas, gente que de un lado de la puerta son profundamente snobs ante los demás, no sé, bacheros, lavaplatos, gente subalterna, pero una vez que cruzaban esa puerta pasaban a ser esta suerte de pavos reales y que genuflexos ante los aristócratas y demás. A mí, por ejemplo, dentro de las muchas cosas, ha dominado obviamente la conversación gastronómica de Bern, El Oso, la serie. Y a mí una de las secuencias que más me gusta o capítulos es, ya me he confundido porque es como que ya han salido varios y como ya se me mezclan las temporadas, pero es el último episodio de la segunda temporada, creo, en la que está este juego entre cocina y salón. Sí. ¿No? Este pasaje que lo hacemos a través de los camareros. O sea, este pasaje entre el caos absoluto que es la cocina y
este ambiente festivo de inauguración, de apertura de un local, y que hay mucha familia, hay mucho amor, mucha gente esperando eso, pero vos cruzás esa puerta y Sí, es el infierno. Un espacio, el infierno, porque hay fuego, porque hay prisas, porque el espacio es súper reducido, es como meterte, es como el Titanic, ¿no? Hay tres clases, ¿no? Y de repente estás ahí en las calderas, ¿no? Sí. Y es maravilloso que el vehículo, y eso es como en cada secuencia y en movimientos de cámara es clave, son los camareros, los que son los traductores de esos dos mundos. Sí, y luego también me gusta que es como un pequeño ballet, ¿no? El tema de los camareros y como de todos lados, ¿no? En la película esta de McDonald's de Michael Keaton habla de cómo cuando nace McDonald's, cómo habían casi dibujado, ¿no? La idea de trabajar en serie como un ballet invisible en el que la gente supiera cómo moverse para no interrumpir al otro. Pero también yo lo he visto en Mugarich, ¿no? En Mugarich, en el restaurante de Antonia Duriz, les enseñó profesores de ballet a cómo saber moverse para no molestar al otro, para ser casi, si quieres, invisible, para en espacios angostos moverte con gracia. Eso es muy interesante. Es algo muy bilardiano, aparte. Sí. Bilardo, volviendo a Bilardo, como siempre, él coreografiaba los festejos de gol. En México 86, durante el Mundial, les prohibía a los defensas y a los mediocampistas abrazar, por ejemplo, a Maradona en el gol, porque se iban a cansar, estaban jugando en la altura de México, bajo un sol terrible, y él tenía definido quiénes podían festejar los goles y quiénes no. Sin duda, a mí... Pero por el contrario, a mí uno de los textos que más me gusta, que incluyo en ese episodio, es el de Sabrina Duque, que a mí me fascinan las crónicas. Ella sacó un libro con anagrama, es una cronista ecuatoriana que tiene, ¿cómo es? El título es una canción de Roberto Carlos, no me sale ahora, Necesito saber hoy de tu vida o algo así, que habla de Lisboa a través de sus camareros, y que son lo opuesto, es el camarero mala onda, el señor de bigote, 60, 70 años y camisa pulcra y blanca, que te trata como te trataría tu abuela, obligándote a comer lo que tenés que comer, o diciéndote, no pidas eso. Bueno, pero yo vine acá a comer unos boliños de bacalao, a comer tal cosa. No, pero eso no está bien, tenés que comer arroz con pato. Y termina siendo el mejor arroz de su vida, pero es como, tiene una cuestión entre autoritaria, pero a su vez honesta, de una honestidad muy lisboeta, que es esa honestidad que tiene Mourinho y que tiene cualquier figura. Hay incluso en ese libro un perfil de Cristiano Ronaldo que a mí me hizo cambiar mucho esa imagen que para mí es muy antipática de Cristiano Ronaldo, y decir, bueno, lo que pasa es honesto, o sea, es dentro de la lógica del portugués. La falsa humildad no tiene camino y las formas de la amabilidad tienen que ver con la honestidad pura y dura. Sí, como cuando dijo que le tenían envidia porque era guapo, rico y famoso, ¿no? Sí. Pero, y por ejemplo, un héroe de ficción que tuvieras, un héroe de algún libro, alguna película, algún TVO, un cómic, lo que fuera, que te resulte particularmente atractivo e interesante. Es difícil, yo no... Bueno, si soy honesto con mi yo infantil, a mí me gustaba mucho Supercampeones, la serie, el manga japonés, que tiene distintos nombres en cada país, pero a mí me gustaba mucho como golero Benji Price. Sí, eras portero. Era el portero, exacto. Y Jet Wagner también molaba, que era el del otro, ¿no? El del pelo largo con la gorra. Sí. Que se iba de un lado a otro. Mira, eso aparte es muy gracioso porque en cada país cambia de nombre. Sí. En Uruguay era Steve Huga. No sé por qué. Y Benji Price eran como los rivales. Y me gusta porque eran como dos estilos de portería distintos, ¿no? Como que siempre tenés como la escuela del golero más alocado y agresivo, y el otro que es como más técnico e introvertido. A mí me gustaba más la escuela italiana de goleros introvertidos y estéticos que los goleros que podríamos asociar mucho más a Sudamérica. Esta cuestión de René Higuita, de Jorge Campos, ni que hablar, o hasta Chilaver, goleros con mucha personalidad que tratan de huir de su responsabilidad de golero. Es decir, tratan de marcar en su... a partir de patear tiros libres o salir jugando como René Higuita y demás. Y a mí, yo siempre valoré mucho más al golero, que era como un esteta de los tres palos. Es Lev Yashin, a mí es alguien que nunca vi, pero Mazurkiewicz, el golero histórico de Uruguay de Peñarol,
era gente que tenía esa estética sobria que La a mí me ortodoxia, fascina. ¿no? Vestido de Vestido negro. de negro, ser una araña dentro de la línea, pero no hacer locura fuera de ahí. Para mí era mi ideal de golero. Qué gracia esto que has dicho. Y bueno, hablando de Chilavert y de Bielsa, ahora que estamos en Uruguay, figura Sí. muy controvertida, el seleccionador de Uruguay. El otro día vi un trozo en el que pone una parada increíble de Chilavert a una falta de Maradona, Sí. que la saca de la escuadra y dice, Chilavert aquí estaba con sobrepeso, con no sé qué más, pero dice, esto fue emocional, porque él no quiso concederle a Maradona ese gol, Claro. salir Sí. en la tapa de los periódicos, y dijo lo que hablaba como del factor emocional de un futbolista. Decía, en la vida nunca hubiera vuelto, o sea, hubiera podido parar este gol de falta a Chilavert en sus condiciones, pero le salió de la nada porque era su enemigo Maradona, Sí, sí. por no sé qué y todo esto. Sí, sí. Yo quiero hacer como una infidencia de algo que voy a incluir hoy voy a dar una charla de un podcast nuevo que se llama 6 charlas que nadie me pidió. Y este primero es sobre los hombros. La temática es los hombros. Como son charlas que nadie me pidió, no voy a hablar de política y gastronomía, que es lo que ahora me están pidiendo todos, sino de los temas que realmente quiero. Y hay un punto que quiero hablar de la estética de los samuráis, con esta cuestión de que se buscaba que estos hombros anchísimos, rígidos, generaran como esta cuestión de temor en el rival, que fue algo que tomó la persona que le diseñaba los buzos a Chilavert. Chilavert, este golero paraguayo que hizo como una gran carrera, sobre todo en Argentina, en un Que momento, lanzaba faltas, ¿no? Sí. Que se escupe con Roberto Carlos. a principios de los 90, ya era un golero importante en Vélez, ya había salido campeón del mundo, le había ganado al Milan de Arrigo Sacchi una final intercontinental. Y él adopta algo que era muy de los 90, que eran los goleros que tenían customizado su uso, ¿no? Sí, Él tenía un bulldog. sí, es verdad. Ese bulldog llegó por un diseñador, un empresario argentino, buscavidas, que había comprado el derecho del bulldog en Estados Unidos. Entonces lo usó primero con Monzón, con este boxeador también mítico argentino, y en un momento se lo da a Chilavert y le diseña el buzo. Y él lo que veía en Chilavert era un tipo que sí tenía una personalidad impresionante, pero era bastante gordo, era lo menos atlético del mundo. Dice, Chilavert lo que le falta, el toque que le falta, él necesita hombros. Entonces le arma unas sombreras a los samuráis, teniendo presente una mezcla entre samuráis y jugadores de fútbol americano, Sí, y ahí genera esa mítica camiseta Loto, sí. que tiene el bulldog y tiene unas sombreras que ningún otro golero utilizaba. Y eso el diseñador lo hizo emulando a los samuráis y tratando de decir, bueno, con esto ya Chilavert va a ser la mayor bestia para un delantero. Ver a Chilavert, que sabes que es una bestia, pero que es gordo y que no es tan ágil como otros, pero con esos hombros te va a matar. Qué interesante escuchar una charla sobre hombros. A ver con qué me sorprendes hoy en el Festival Sonora. Hablando de charlas que nadie te ha pedido dar o que charlas que nadie te ha pedido escuchar, ¿qué conversación de alguien, una charla, una clase, una ponencia de alguien que te haya impresionado? Bueno, a nivel de talleres, a mí hay un director que me gusta muchísimo, se llama Alan Berliner. Es un director de documentales estadounidense que me ha marcado mucho mi visión del arte y del cine a través de documentales donde son historias propias. La mayoría están disponibles en HBO porque ha publicado ahí. La más importante de él es Nobody's Business, que es la historia de su padre y que tiene un montaje impresionante en torno a que el padre no quería contar su historia porque esa historia no le importa a nadie, es Nobody's Business. Sí. Y es toda una película él tratando de sacarle el material que él sabe que es importante de su padre. Y termina siendo una historia impresionante. Pero Berliner tiene como un manejo del montaje que a mí se me quedó grabado a fuego. Y de una charla acá en un festival, en el Doc Montevideo. Y no recuerdo cosas específicas de ese taller, pero me acuerdo que fue impresionante. Como que yo estaba muy emocional en la recepción de lo que él me decía, porque era un tipo que admiraba mucho, pero kill your idols. O sea, me he enfrentado a un montón de gente a la que admiro y que ha venido a decir estupideces o que ha sido muy decepcionante. Y sin embargo, lo de Berliner fue brutal y justo estrenó una película esos días que claro... Estamos acá en Montevideo, estamos en el Centro Cultural de España, que es en la Ciudad Vieja, y es una zona donde está, por ejemplo, el Teatro Solís, que es el Precioso sitio. enorme teatro, y a una cuadra está la librería Puro Verso, que ahora está cerrado, pero es donde yo trabajaba en ese momento. Y en la librería me habían dejado faltar a mi trabajo para ir a este taller, porque la encargada, Nefeli,
sabía de mi amor por Berliner y bueno, me dijo, no pasa nada, yo te cubro, anda al taller. Fui el primer día y estrenó una película que se llama First Cousin Once Removed, que es esta cosa intraducible del inglés, que es como un primo segundo, pero incluye esta cuestión de casi de remover, y es una especie de primo segundo de Alan Berliner que está sufriendo Alzheimer y empieza a perder todo recuerdo y él lo va filmando. Y este tipo, no recuerdo el nombre exacto, es una figura muy importante en Portugal porque fue el gran traductor de Pessoa y de la literatura portuguesa en inglés. Y era un poeta muy importante que marcó muchísimo en la vida universitaria estadounidense y era realmente un pope en la poesía estadounidense. Y claro, ver el declive, que a su vez es poético, porque que un poeta empieza a perder la memoria no deja de dejar momentos poéticos del lenguaje, pero tampoco deja de ser triste porque el Alzheimer siempre termina siendo triste en la vida diaria. Y fue una obra que me conmovió mucho verla el primer día y después tenía taller de vuelta con él. Entonces yo le llevo a Alan Berliner un poema de Pessoa que él lo usa como centro del documental en la edición, creo que es de Impedimenta, de Nórdica. Y Un disfraz equivocado es la antología y también generó una conexión muy linda con Alan. Para mí me marcó muchísimo ese taller. También pienso acá, en este mismo espacio, en el Centro Cultural de España, hace muchos años vi a Vila Matas, Enrique Vila Matas. Tiene un libro que se llama Montevideo, Sí, precisamente. sí. Que es sobre parte del Hotel Splendor, que está muy cerca de donde te quedás, que es el hotel donde casi al mismo tiempo Cortázar y Bioy Casares escribieron un cuento sobre una habitación. Pero lo que me maravilló de Vila Matas es... fue tan graciosa y tensa la entrevista, porque no conectó en ningún momento con su interlocutor. El interlocutor lo quería llevar a un lado como muy tradicional de charla y Vilamata se fue por donde quiso. Fue realmente muy gracioso y muy vilamatiano. Y recuerdo particularmente un momento donde ya sus libros me gustaban. Yo en esa época trabajaba en otra librería y tenía un puesto en la entrada. Y hablé con él y no generó nada en esa conversación, como que no pasó nada. Pero escuchándolo me maravilló la libertad de Vila Matas en esta cuestión del falso ensayo y la novela. Es decir, bueno, tomo cosas del ensayo, que a mí me encanta el ensayo, es mi género favorito, pero tengo la libertad de una novela. Yo no tengo por qué seguir ningún tipo de convención ensayística con respecto a la no ficción, si esto es ficción. Y en un momento contaba su diálogo con su traductor al inglés, donde dice, bueno, esta cita de Shakespeare que pone... ¿De qué edición es? Pues yo tengo, no me acuerdo qué libro de Shakespeare era, y no veo nada parecido. Dice, no, me la inventé. Dice, ¿pero cómo se va a inventar a Shakespeare? Dice, pues es una novela. Dice, y la traductora prácticamente renuncia porque dice, yo no puedo incluir una cita falsa de Shakespeare en un libro, me estás complicando como traductora. Y digo, pero es una novela, yo puedo hacer lo que quiera. Hay una charla también muy bonita de David Sedaris, este escritor humorístico, sobre los fact-checkers del New Yorker, de cómo él... en sus ensayos, en sus textos, usa alguna referencia, alguna alusión y el corrector del New Yorker le saca todos los... No hay cajas de este tamaño como tú dices y no sé qué. Entonces, y él dice en una charla, dice que... dijo en una entrevista en un late show, dijo que era como vino a decir como ser sodomizado por un termo caliente, ¿no? Y entonces le escribió su corrector y le dijo, realmente si el termo funcionara bien no tendría que ser caliente. Qué maravilla. Sí. Y hablando de poemas que acabas de mencionar, un poema que viaje contigo, que tengas presente de alguna manera, que tengas en tu cabeza o que guardes con cariño. Yo creo, hay uno... Es cierto, estamos en una zona quizás de cliché, pero no tengo por qué ocultarlo. A mí Fernando Pessoa me gusta mucho, tengo un vínculo a través de mi padre también, que era muy pessoano. Se cumplen 90 años, ahora va a haber ahora ediciones especiales y todo esto. A la gente le encanta mucho celebrar números redondos de escritores. No, yo creo que a veces también la distancia salva de esa cuestión de estar muy presente en Portugal, supongo en España también por cercanía, de Pessoa convertido en una estatua, ¿no? Convertido en poeta nacional, convertido en alguien con quien se saca fotos en un paseo turístico y demás. Pero a mí Tabaquería es un poema que siempre me llega de distintas maneras, y el inicio, ¿no? Esta cuestión de no soy nada, nunca seré nada, no puedo pretender ser nada, fuera de eso guardo en mí todos los sueños del mundo.
para mí es como un manual de instrucciones de la vida, porque a mí me pasa mucho de tomar eso como la forma de afrontar cualquier creación. Es decir, yo lo que estoy haciendo ahora no es nada, o sea, yo realmente no soy nadie, estoy escribiendo, soy una persona cualquiera, acá en Uruguay no tiene por qué escucharse en ningún lado, pero yo guardo en mí todos los sueños del mundo. Quizás esto dé un salto global, y lo he hecho desde que sacaba una revista, un fanzine fotocopiado humorístico con 3 amigos, a ahora con Gastropolítica. Creo que Gastropolítica fue el primero que como generó ese salto global de lo que hacía, pero que no era distinto a lo que yo ya hacía en la radio, que sí se escuchaba en Uruguay, pero no salía necesariamente de esas fronteras. Y ahora hoy en día, en entrevistas en Uruguay, dice, bueno, ¿vos esperabas que tuviera tanto impacto? Y digo, bueno, o sea, yo sé que no soy nada, pero puede pasar. Hay una conexión ahí entre Montevideo y Lisboa, algo ahí de cierta nostalgia, cierto espíritu, cierto recordar tiempos pasados. Hay algo bonito ahí. Fíjate, cuando vas a una ciudad y ves como hilos con otra ciudad que conoces, he visto hilos con Lisboa y luego con algún país nórdico, ¿sabes? En plan de... Montevideo es una ciudad que se disfraza a otras ciudades, ¿sabes? Tiene como personalidades... Estaba el otro día en el museo aquí de Torres García, un pintor que me encanta, más una mente increíble, que vivió mucho tiempo en Barcelona, y luego en Nueva York y en París, y había por ahí un texto suyo que decía: yo soy como una piedra preciosa que depende de cómo la luz incida en ella, tengo muchas facetas y caras, ¿no? Entonces hay algo ahí de Montevideo también en eso. Sí, a mí, yo no conozco Lisboa, no he podido ir nunca hasta ahora. Pero sabes cómo son sus camareros. Que sí, por eso es el país que más he nombrado en esta charla, creo, sí. Portugal, sin duda. Pero esa cuestión también, me parece que tenemos una relación muy franca con la melancolía en ambas ciudades. Y hay cuestiones, siempre se busca y se genera mucho festival y viene mucho a hacer fado a Montevideo. Ese vínculo entre el fado y el tango es clarísimo. Claro. Un país chiquito, al lado de un país enorme. Exacto. O grande. También hay algo de eso, sí. Yo creo que hay mucho de eso, sí. ¿La primera película que quisiste volver a ver, que te había encantado? Volver a ver... No sabría decirte. Recuerdo, siendo muy niño, sacar una y otra vez algún VHS. Mi madre siempre recuerda uno de un ratón que se llama Fable. Hombre, Fable en el oeste. Sí, clásico, Fable en el oeste era como... mi madre me tenía que poner coto y decirme, por favor, saca otra película. Había dos, había Fable en el oeste y Fable en el fin del mundo, o algo así. A mí la que más me gustaba era la de, no sé si la del oeste o el fin del mundo, me gustaba mucho la que migraba, la que eran como ratoncitos migrantes que llegaban tipo a Ellis Island y esa me fascinaba. Me fascinaba, y en realidad me llama la atención que ese tema de la migración ya de chico era algo como que tenía muy presente, y es como que siempre me atraen esas narrativas. Yo, dentro de esas cuestiones que trafico en Gastropolítica, una que trafiqué en el episodio de los tomates. Todos los tomates son migrantes. Todos los tomates son migrantes, y también, volviendo a Paul Auster, incluso de esta... De 4321, ¿no? La novela. El inicio de 4321, que en realidad es muy raro porque es un robo explícito de Ellis Island de George Perec. Pero yo no sé si es que ya Paul Auster puede hacer podía hacer lo que quisiera con George Perec, porque le ha abierto muchas puertas, fue su traductor, fue el que de alguna manera lo llevó a un público estadounidense más amplio. Y es una novela, como diría Vilamatas. Claro, exacto, es una novela, no puedo decir nada, pero esta cuestión de la historia que en cada cultura está, del migrante que llega, solo sabe su idioma, y ante la gente de aduana le dice una palabra en su idioma y pasa a ser su nombre. En este caso hay como distintas variantes, y Perec lo cuenta de manera distinta a Paul Auster, pero termina siendo como John Bergesen, como que en yiddish, y no puedo pronunciarlo bien, pero es como me he olvidado, porque un colega le dice, decí que sos Rockefeller, así empezás con el pie derecho en Estados Unidos, y dice, no, me he olvidado, y queda como John Ferguson. Y es algo que pasa, por ejemplo, mi pareja es Nietzsche de apellido, como el filósofo, pero es Nietzsche, ¿no? N-I-C-H-E. Mi familia materna, Barquet, en realidad son Barakat, son libaneses que vinieron como Barakat, pero entre los libaneses se corría la voz. Eso ha pasado en México, pasa en Uruguay, pasó creo que en
en otros países de que Barquet queda mejor porque es más francés. Entonces, es decir, y me parece que, volviendo a la trazabilidad narrativa, esa trazabilidad en los apellidos marca o la ignorancia del que recibe y dice, bueno, no me importa el coso, te vamos a poner un nombre porque no te entiendo, o a veces la aspiración del que llega, decir, bueno, yo no me importa tanto mi raíz, sino ser aceptado donde voy, yo estoy huyendo de un montón de cosas. Todos estos clásicos, ¿no? De mi apellido es demasiado judío, pasé a ser de Ralph Lauren, ¿no? Que representa la americaneidad ideal. Su nombre es Lipswich o no sé qué, o por ejemplo Bob Dylan, ¿no? O o el Late Show Jon Stewart, que Trump ya se encargó de decir, no, realmente su apellido es como señalarle, ¿sabes? Y ahí, bueno, en ese episodio, que es el que arranca la temporada 3 de Gastropolítica, también trazo, porque me parece no es nada forzado el paralelismo con la comida. Es decir, más allá de los apellidos, los migrantes, que una de las grandes fuentes de sustento de los migrantes en las colectividades sobre todo es cocinar, ese cambio de apellido también tiene una correlación con el cambio de sus platos. Esta cuestión de, está bien, yo vengo con cómo se cocina en mi pueblo, pero yo tengo que vender lo que tengo y si hay que cambiar la receta, se cambia y se convierte en otra cosa que me permita sobrevivir. Y en las distintas capas de transformaciones, a veces se generan platos que se consideran platos nacionales y en realidad ya cambiaron completamente su forma. Acá creo que lo he contado, no en un episodio, sino el que hicimos con el diario.es, cuando estuve en vivo en el festival en Estación Podcast, la cuestión de los armenios en Uruguay, que una de las extrañas cesiones de la comida armenia a la comida uruguaya, porque la comida uruguaya se sustenta solo en la comida europea, ese cliché ya me parece ya se cayó a pedazos hace mucho tiempo. Sí tenemos mucha influencia de Italia y de España por motivos migratorios, pero el asado, el mate viene de un rincón inmigración europea, sin dudas, viene más del baño que nos da culturalmente las misiones guaraníes y todo lo que ya estaba en el campo, pero es muy raro que una comunidad como la armenia haya dejado un plato nacional que se puede encontrar en cualquier lado, que es el lemeyun. Nosotros le decimos lemeyun, en otros lados es lahmacun o lahmayun o lahmaikun, pero acá en Uruguay es lemeyun, que es esta pizza de carne, ¿no? Esta pizza plana con carne, y que se hace con carne picada de vaca uruguaya, que es algo que no se hacía ni se hace en Medio Oriente, sobre todo es cordero, más que nada el que se usa. Pero sí, bueno, si el cordero acá es más caro, ¿por qué yo, migrante, que quiero vender mi plato, no le voy a poner carne de vaca, que es lo que come el uruguayo? Y eso es lo que hizo que sea el lemeyún clásico uruguayo. Si alguien me viene con un lemeyún de cordero, va a ser raro para un uruguayo. No, yo quiero un lemeyún armenio, y no es el armenio, pero es el de los armenios uruguayos. Claro, pero es verdad lo que hay mucho crítico de gastronómico que ha hablado de esto, ¿no? De que la autenticidad de la comida realmente no existe, todo se va bastardizando, todo se va adaptando, todo se va cambiando. Y encontrar las raíces puras a veces es, tú lo has llamado una vez, ¿no? El folclore falso, ¿no? De la pizza margarita que realmente no... O el cóctel que nace no sé dónde, que realmente no es así, sino que es un poco medio marketing, medio invención, medio novelizado, medio Vila Matas con Shakespeare. Sí. No, y aparte está esto, yo en ese episodio también cito mucho, es uno de mis autores relacionados a la gastronomía favoritos, que es Massimo Montanari, que él habla de que en realidad para la historia no importa el origen, o sea, importa un poco, pero lo que importa en realidad es el tránsito. Claro. Lo que importa es, bueno, ¿qué fue pasando desde ese origen que siempre, si lográramos encontrarlo está bien, pero es muy difícil incluso encontrarlo, pero lo que importa es el tránsito y qué raíces aparecieron en el medio, cómo eso, este producto, esta cultura o lo que sea, va hablando de las transformaciones en el medio. Y yo, la verdad, siempre en gastronomía es muy tentador centrarnos en el origen. Y creo que no solo en gastronomía, a veces si arrancamos una entrevista con cualquier persona sobre un proyecto, siempre la primera pregunta es ¿cómo nació esto? ¿Cuál es el origen de esto? ¿No? Es como por dónde tenés que arrancar. Y el origen tiene cosas muy problemáticas, el origen excluye. Si vos te abogás el origen de algo, estás excluyendo a otra persona o a otro colectivo de, bueno, tengo un derecho a hacerlo. No. Esto nació en esta ciudad y el verdadero es solo el de esta ciudad. Sí, todo lo demás es apropiación cultural, ¿no? Exacto. Tengo que ir a la raíz, al origen de verdad de esto. Pero el capítulo que llegas a los tomates es muy interesante por eso, porque el tomate siempre ha estado ahí, ¿no? Es un producto fronterizo, ¿no? Sí.
que no sabemos, o sea, ha ido transformándose mucho, no sabemos realmente si es, hay gente que lo considera fruta, hay gente que lo considera hortaliza, hay gente que lo considera verdura, incluso, ¿no? Hay este dicho en inglés, ¿no? Que se dice cuando tomato, ¿no? Que la gente cuando quiere decir que algo vale de las dos maneras siempre dice esa expresión, ¿no? Y es interesante, ¿no? Como este producto simboliza toda la ambigüedad o simboliza el viaje, simboliza el tránsito que tú decías. Sí, sí. El primer disco que te quisiste comprar con tu dinero, que fuiste a una tienda de aquí de discos en Montevideo y dijiste, quiero hacerme con este disco. Lo tengo bien claro, aunque no fue con mi dinero, creo que fue la primera vez que mi padre me dijo, bueno, vamos a comprar un disco y los elegís vos, porque yo tenía muy claro el que quería, debe haber sido en torno a los 8 o 9 años, que yo estaba en una época muy, muy Queen y estaba obsesionado con el vivo en Wembley. Tenía un VHS que habíamos grabado una vez que pasaron en la televisión, parte del concierto, y a mí Queen me gustaba mucho por una serie que se llama Highlander, que era con, ¿cómo es? Este inmortal escocés que... Sí, con Christopher Lambert. Christopher Lambert, exacto, y tenía una canción que era... Princess of the Universe, ¿no? Algo así, y que me encantaba. Terminé la serie con eso, ahí empecé a ver a Queen y quería comprarme el Live at Wembley. Fuimos a la disquería y en ese... ya encontramos el disco fácilmente y me parece, bueno, pero pedite otro más, así varias un poco. Y yo no tenía plan B, o sea, yo quería ese disco. Y como un dependiente de la tienda me muestra las novedades. Y bueno, esa época en la que podías sentarte en una cabina y escuchar, que era la gracia de ir a una disquería, me recomienda el Para no olvidar de Los Rodríguez. Que ya se habían separado, era el disco de despedida de Los Rodríguez. Y claro, y fue una maravilla. O sea, realmente me olvidé muy rápidamente de Queen y me quedé absolutamente prendado de Los Rodríguez y de Calamaro. Y hoy en día sigue siendo uno de mis músicos favoritos. Y fue como un camino involuntario hacia una obra que duró mucho más que la que fui a buscar. Pero qué interesante cuando íbamos a la tienda y todo esto y había un prescriptor, ¿no? Una persona pero ya en un videoclub o en una tienda de discos, ¿no? Y te decía, este no está, dale una oportunidad a esto a lo mejor te va a gustar. Y como era un pequeño regalo, sí. Sí, a mí me pasa, claro, los tiempos que he trabajado en varias librerías. Y yo creo que lo que hago fuera de las librerías, es decir, lo que hago en la radio acá en Uruguay, incluso lo que hago en Gastropolítica, tiene que ver con ese tipo de recomendación. Claro. A mí me gusta, a mí como de los elogios más lindos que recibo con Gastropolítica es gracias al episodio empecé a leer a Italo Calvino. O me compré tal libro de Amelino Tom. Yo no sabía de la existencia de X libro o X autora. Y para mí eso es lo más lindo porque, bueno, eso, no sé, con este último te decía lo de Sabrina Duque, por ejemplo, me gusta muchísimo y como que mucha gente ha llegado primero por una columna en la radio que hice y luego por esto. Y para mí hay como un entusiasmo que para mí es doble porque es algo de mí mismo. Es algo que, está bien, uno hace su episodio, escribe su guión o lo que sea, pero para mí siempre es un descanso cuando leo una cita dentro del episodio. Es como que, bueno, por fin salí de mi escritura y como que son muchos de los episodios los armo casi como estructura con las citas que voy a poner. Digo, bueno, perfecto, esos son los momentos donde finalmente dejo de leer pongo mis cosas. Foco de otra persona, claro, o me nutro de lo que... Y para mí es un alivio y ha sido como un poco contraintuitivo con respecto al podcast, que en general como que hay una penalización de la cita y sobre todo de la cita extensiva. Es decir, bueno, no te pongas a citar a un autor, a leer una cita larga, sino danos acción. Y como en la lógica ensayística de Gastropolítica es algo que funciona mucho. A mí me da mucha satisfacción, pero para el oyente también conecta mucho con, no sé, puede ser un texto de MFK Fisher, puede ser esto que decíamos de Paul Auster, puede ser de cualquiera y sobre todo de gente que no tiene que ver con la gastronomía directamente, pero que me alimenta ahí. Te alimenta, lo mejor dicho. Sí. ¿Un punto de inflexión en tu vida? ¿Un momento que cambiara? Bueno, puedo pensar en 2 o 3. Uno que para mí igual es muy definitivo fue a principios de los 20 y pocos años que aún vivía con mi padre y me fui de mochilero desde Córdoba hasta el lago Titicaca. O sea, fui más o menos desde Argentina. Parece esta historia de Joey que usaba para ligar, la de Friends, que decía que había ido por Europa y decía que había estado en el
por el Tibidabo y que había conocido a una persona ahí bañándose en un lago. Me gusta el comienzo. Pero lo llamativo de eso es que no tuve ningún momento epifánico en ese viaje. O sea, fue un viaje de creo 3 meses con la mochila, recorrí mucho de la geografía argentina, recorrí Bolivia hasta la punta, llegué casi a Perú, y ahí me di la vuelta y volví a Uruguay. Y no creo que durante el viaje haya tenido ningún momento revelador, pero sí eso generó ciertos ajustes de decir, bueno, mi vida la tengo que agarrar por este lado o por tal lado. Digo, no puedo seguir viviendo con mis padres, eso es notorio. Me mudé y pasé a vivir con mis amigos. Y generó como un montón de pequeños cambios y cosas que tenía muy trabadas en mi personalidad que... es eso, volvemos a esta cuestión de cuándo comienza y cuándo termina un viaje, ¿no? O sea, para mí ese viaje... terminó mucho después de que llegué a Montevideo. Fue como que logró desactivar un montón de cosas que ya te digo, que si no hubiera hecho ese viaje me hubiera costado mucho desde Montevideo. Tú que has trabajado en una librería que te gusta mucho pues recomendar y ser prescriptor, un libro que regales mucho, un libro que a lo mejor de gastronomía o no de gastronomía, Sí. un libro que te gusta regalar. Estoy pensando como en mi historial de regalador Sí. de libros. Quizás sí. Creo que el que más he regalado es Seda de Barico, que es un libro que siempre va bien en un regalo. Claro, porque no es un regalo de regalar a alguien un tocho, sino algo fino que invitas a abrirlo y a curiosear. Es un libro muy bonito. Para mí es un libro que siempre que he regalado ha funcionado. Has citado varias veces a Barico a lo largo de tus episodios. Lo tengo. Bueno, también... Es un autor muy interesante, además muy original en sus planteamientos o en cómo ha ido tratando ciertos temas y aproximándose a ellos. A mí lo que me seduce mucho de Barico es ese salto que ha dado paralelo al ensayo, que me parece impresionante, que no es tan fácil en un novelista consagrado ser casi tan relevante en el ensayo como en la ficción. Barico sin duda es... Y no he leído todos los libros de Barico. Barico lo tengo como... Eso es uno de los autores que tengo cerca del corazón, pero no he leído todas sus novelas, no he leído tampoco todos sus ensayos, pero para mí... Novecento, ¿no? Claro, Novecento, Seda, Océano Mar, me parece maravilloso también. Tiene como esa trilogía en esas épocas donde realmente estaba encendido Barico, y que también por su propio éxito terminó siendo casi hasta un cliché, como que esos super hits literarios que hasta generan como una repulsión de decir, lea Barico, no sé cuánto. Pero en un momento pasado eso, él publica un libro que se llama Next sobre la globalización, que le va muy mal, ¿no? Empieza a sacar estos libros de ensayo, primero sobre música, pero después sobre la globalización, que nadie le da bola, ese novelista haciéndose el sociólogo. Y después de Next saca Los Bárbaros. Y Los Bárbaros fue un fenómeno impresionante en Italia, en muchos países. Anagrama creo que ha sacado infinitas ediciones. Y para mí fue como ese lo cito, Los Bárbaros, en el único episodio que dedico al vino, que es sobre el juicio de París. Los Bárbaros. Los vinos californianos y todo esto. Exacto. Que para mí es una lectura muy premonitoria del cambio civilizatorio que implica la revolución digital. Y sobre todo me pareció fascinante la visión no apocalíptica. Es decir, bueno, yo estoy en una generación de todos estamos viendo cómo llega el apocalipsis del libro, cómo llega la muerte de las relaciones humanas. Y dice, bueno, veamos esto, qué oportunidades genera esto. Y lo hace publicando una columna semanal en el diario La República y construyendo esa tesis sobre el aire, que me resultó también fascinante, porque es un libro muy contundente, pero a su vez... ¿Sobre el qué, perdona? Sobre el aire. Construye su tesis sobre el aire en el sentido de que cada semana publicaba una columna, casi como un folletín, pero uno lee yo no leía las columnas, leo el libro y es muy fuerte, muy contundente en su tesis. Y eso me fascina de Barico. También me fascinó después The Game, que es como una retoma de Los Bárbaros 20 años después. Pero bueno, es un autor también que ha me gusta escrito mucho. sobre libros, ¿no? Es un autor que de repente habla de otros libros y de autores favoritos que le han influido, y tengo un libro sobre él, sobre sus lecturas, es muy interesante. A mí me gusta Hay un mucho. librito muy lindo Es también. un poco Nick Hornby en eso, que mezcla novela, mezcla con libros más ensayísticos o más de hablar de su pasión. Hay un librito que me ha ayudado mucho en estos anagramas pequeños, esta nueva serie de anagrama, nueva, ya tiene unos años. Los compactos estos, Los compactos. No los compactos. Los nuevos... No, ¿cómo se llama eso? No sé cómo se llaman, Sí. pero se llama La Vía de la Narración. Y para mí me hizo entender mucho de gastropolítica y demás formas con esta cuestión de entender la historia
no como un punto que se une del A con el punto B, sino como un espacio. No es una línea recta, sino un espacio. Y la historia que va creciendo adentro tuyo, que puede ser muy inmediata, en la forma en que la llevas a cabo, o puede estar germinando durante años, es un espacio y dependiendo de dónde la vuelques, ese espacio se va a corresponder mejor con el espacio de la historia. Y hay una imagen que usa al principio, me gusta mucho, que es la de la tesela, que es una imagen que tuve que googlear porque yo no sabía lo que era una tesela, que es como en un mosaico cada una de las partes del mosaico. Y lo que dice Barico ahí, en el inicio de la vida de la narración, es que, bueno, de pronto a alguien se le desprende una tesela de la realidad que le llama la atención y genera una fuerza de choque, y ese es el nacimiento de una historia. Y esa tesela puede venir de una conversación, algo que dice alguien, de algo que lee, de algo que intuye. A mí me pasó, por ejemplo, con Gastropolítica. Yo siento que la tesela que se desprende de la realidad fue cuando estudié en Italia cocina regional del Véneto, que es la zona de mis abuelos. Estuve un mes estudiando esa zona y había un momento donde paramos las clases y nos tomábamos un café y venía una Vialetti gigante, la Vialetti más grande, donde hoy descansan las cenizas de Renato Vialetti. Que pidió que le metieran ahí. Exacto. Y claro, a mí sentí inmediatamente, leyendo a Barico, que ahí se había desprendido algo de la realidad que me llamó mucho la atención. No solo por la forma de la cafetera, por el rito, por el tipo de bebida, que yo no estaba acostumbrado a tomar ese café en Uruguay. Digo, bueno, acá hay algo que me está generando una tensión y una avidez narrativa que no estoy resolviendo, y que primero la conté en la radio, hice columnas sobre eso, funcionó en términos radiales, pero no mucho más. Cuando Gastropolítica originalmente iba a ser un libro y no un podcast, escribí un texto que iba por otro lado, pero el espacio de la historia todavía no concordaba con realmente con lo que esa tesela había generado. Y en el podcast, cuando saco Qué tan fascista es mi cafetera, el primer episodio de Gastropolítica, siento que ahí encajó con el espacio de la historia que había generado. Terminó siendo en el formato oral del podcast y con el montaje el espacio justo de la historia. Que tú además cuentas de cómo nace, cómo se había fijado Vialetti, ¿no? en los conductos de la lavadora, creo, ¿no? Lavadora. Para cómo sale el agua caliente por esos tubos, y lo patenta con mucha visión en los años 30 y eso es algo 20, ¿no? Es algo que lo cito, así a principios de los 30, lo cito, y como para mí fue por donde... Eso, a mí me había quedado como la parte más visual y gastronómica, pero en un momento leo una especie de cómic de Javier Cañada, este diseñador que a mí me fascina. Yo tuve una charla con él. Estuvo, sí. Él tiene ahora De Ulm a Cádiz, que es un podcast que adoro, pero aparte es alguien que genera mucho pensamiento en torno al diseño, y yo realmente lo admiro mucho a Javier sin conocerlo, nunca hemos tenido trato, pero él me descubrió a través de este cómic la lógica de qué hay detrás de ese diseño y el vínculo con el futurismo. Entonces es como que, bueno, de esa tesela que me llamó la atención, de pronto la alimenté con esto. Más adelante, incluso leyendo a Barico, la discusión de, bueno, hasta qué punto el fascismo en la vida cotidiana termina siendo definitivo o no. ¿Podemos considerar a Cinecittà fascista porque la construyó el fascismo, claro, o no? Tú hablas de cómo... Es interesante, ¿no? De que Mussolini puso la primera piedra de Cinecittà, donde se ha hecho grandes películas de Fellini y todo esto. Y sí, es muy interesante el debate que planteas. Y con el tema de la cafetera ahí, la Vialetti, que es curioso, porque no sé si sabes que hay dos diseños, ¿no? La tradicional, que todo el mundo conoce, todo el mundo reconoce, todo el mundo dibuja, que es tu logo, de hecho. Sí. Y luego hay una que es para vitrocerámicas de inducción, que es como con la parte de abajo redondeada. Sí, como más culona. Sí, más culona. Sí. Y cuando yo en Santander tengo esa, porque mi vitrocerámica es de inducción, la saco y la gente veo su decepción en el rostro. ¿Esta impostora qué es? Digo, es que no me vale la tradicional, no me vale para esta vitrocerámica. Entonces la gente veo como su rostro de... No, yo me esperaba la Vialetti toda la vida. Esta impostora, ¿quién es? Me parece muy gracioso. Como un diseño tan perfecto, con ese prisma, esa forma tan que a la gente le lleva a casa, lo que dices tú, al olor del café en el hogar y todo eso. Y volvemos a esa cuestión del cambio de signo, porque lo que estás traicionando es la tradición. La tradición que uno espera, que es la de, no, pero esta es la tradicional de abuela, estamos tomando este café lento, y en realidad lo que buscaba originalmente era como decir, bueno, esto es como el avión, esto es la violencia de la forma rígida. Qué interesante, ¿no? Igual para un futurista debe ser horrible ese final redondeado. Es la peor tradición que le puedes hacer. Está muy bien, hay que burlarse los futuristas. Y nada, para ir terminando, Maxi, un
algún lema que tengas presente en tu vida que podría estar en tu estudio de grabación, donde pergeñas tus historias, Bueno, volviendo a Henry Marsh, el ante todo no hagas daño, para mí es un gran lema de vida. Es como, por un lado, humilde, pero es muy difícil actuar sin hacer daño. Es decir, leyendo incluso su libro, me generó eso. Es un fin muy loable, pero no fácil de conseguir. Que tus acciones sean las que generan el menor daño en tu ambiente es interesante. Para mí es como un lema que es muy difícil de alcanzar, pero me gustaría tener tatuado en la frente. Sí, hace poco estaba leyendo, fíjate, que dicen que una de las cosas que más daño hace en un incendio es el agua. O sea, como que decía que a veces, claro, tú para tratar de quitar las llamas de algo, inundas algo, lo llenas de agua. Entonces eso a veces debilita luego el estudio de la escena, para lo que sea, que todo lo pringa, todo lo estropea, todo tal. Entonces, Bueno, eso me parece una imagen muy justa y perfecta con respecto a las palabras. Uno, por ejemplo, tiene una persona incendiándose al lado. Lo primero que atina a hacer es hablarle y a sumarle cosas y proponerle soluciones a sus problemas. Y en realidad uno termina capaz, no apagando el incendio, pero por lo menos disminuyendo la llama, estando al lado, escuchando y no sobreactuando la empatía. ¿No? Y me parece que ese sobreactuar empatía puede generar más daño de lo que está tratando de ayudar. Maxi, me ha encantado charlar contigo. Hoy luego estaremos estos días en Montevideo tomando café, a ver si me llevas al sitio de Armenio para descubrir algo. Vamos a comer de Meyún, podemos ir a Café Dorea. Me encanta esto, saber, conocer más de la gastronomía y de la cultura de un sitio por los lugares. Me ha encantado charlar contigo, que todo el mundo se acerque a Gastropolítica, el podcast en el que cuentas estas historias de estas teselas que a veces se caen y se desprenden de la realidad. Y te escucharé hoy hablando sobre hombros y sobre lo que surja. Un abrazo enorme. Muchas gracias.